Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy yo de nuevo, Eric León Gatos Airets. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De lo que hemos estado abordando en anteriores videos. Por eso tengo aquí un crucifijo y una imagen de la Virgen. Vamos a hablar del rito milenario del exorcismo. Sí, ese rito tan terrorífico que todavía se sigue realizando por parte de la Iglesia Católica y de otras confesiones tanto cristianas como no cristianas. Pues de esto estaremos hablando en unos momentos más. Recordemos que la teología católica acepta que la posesión diabólica puede tratarse en realidad de una enfermedad conocida como neurosis histérica epileptiforme, que genera síntomas muy similares a los que se observan en los supuestos posesos. Sin embargo, los auténticos casos de levitación, clarividencia, aparición repentina de olores fétidos y volcadura de muebles por fuerzas invisibles ocurren sin que la ciencia pueda proporcionarnos todavía alguna respuesta convincente. Es lo que yo les he dicho desde el video anterior, que alguien me explique de una manera científica y lógica qué onda, como se dice, con estos fenómenos que han sido vistos por varios, pero pues hasta ahorita no han tenido explicación. Y claro, como no son muy comunes, la mayoría de los científicos que quieren abordar el tema simple y sencillamente los niegan. Vamos a ver qué hay. Bueno, en China y las Antillas y el oriente de la India también existen los fenómenos de posesión, y el exorcismo tiene el carácter de una terapia social, pues la descarga emocional que se produce en sus ritos estrecha los lazos entre los miembros de la comunidad. O sea que hay diferentes enfoques sobre el exorcismo en sí. Bueno, vamos ya al tema. En 1972, en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos, se presentaron varios casos de posesión, pero en realidad fue uno el que se llevó las palmas. Aunque los sucesos fueron consignados por la prensa de la localidad, la identidad de quienes los padecieron permaneció anónima. El joven matrimonio de esta historia pertenecía, claro está, a la Iglesia Católica y tenía un hijo recién nacido cuando los hechos ocurrieron. Según ellos, el diablo en persona o una legión del infierno se había posesionado de la casa y había hecho que estallaran incendios en los cuartos, que un crucifijo de 25 centímetros volara a 4 metros de distancia entre una pared que había en donde estaba colgado y una cama, y que otros objetos, entre ellos un cuchillo, danzaran peligrosamente en el aire. A menudo los padres del pequeño recibían golpes que los hacían perder el sentido y sentían que alguien intentaba estrangularlos o que los sujetaba fuertemente desde la espalda por los brazos. Así pasaron 2 años, con breves treguas, hasta que intervino el reverendo Karl Patzel de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima. Patzel, no Parcel, no el idioma que habla Harry Potter con las víboras, no. Patzel. Él distinguió la huella del maligno en el lugar, pero a diferencia de la posesión, que consiste en que el diablo se apodera del cuerpo de una persona, lo definió como un caso de obsesión y también de vejación, es decir, una perturbación diabólica menor, que más bien sería una vejación, puesto que la obsesión son pensamientos fijos, negativos, en una persona que no lo deja ni de día ni de noche, e incluso le inducen a hacer cosas que no quiere o que lo presionan para hacerlo. Y la vejación es precisamente los fenómenos que se vieron precisamente
de que ya actúa una fuerza, pero desde fuera de las personas, no dentro de ellas, como en el caso de una posesión mayor o una posesión clásica. Bueno, la víctima era toda la familia, incluido el pequeño, y solo había una salida, el exorcismo. En menos de 20 días, Patzel practicó 14 ceremonias de exorcismo, de acuerdo con los dictados del Rituale Romanum. Por fortuna, las manifestaciones cesaron. ¿Qué es el Ritual Romanum? Bueno, escrito en 1614, el Rituale, así se escribe, Romanum, es un libro litúrgico que explica cómo determinar un caso de posesión y ofrece oraciones y pasajes de las Escrituras que se deben utilizar en el exorcismo, entre ellos las conocidas palabras: yo te expulso, espíritu inmundo. Los exorcistas deben prestar atención a las frases que afectan más a la presencia maligna y repetirlas sin descanso. Estos ritos también son comunes a las iglesias ortodoxa, griega, anglicana y episcopal, y se basan en los episodios de exorcismo de la vida de Jesús. Aclaro, el Rituale Romanum está escrito en latín y está reservado para los exorcistas, especialmente los que designan los obispos y el mismo Papa. Otra cosa, todos los obispos católicos del mundo tienen la potestad de hacer exorcismos sin necesidad de pedirle permiso al Papa o a alguna otra autoridad, porque tienen el sacramento del orden de manera plena, en primer grado. Bueno, y son aparte sucesores de los apóstoles. Esto es lo que nos dice la teología católica. Bueno, en el Nuevo Testamento se describe cómo Cristo exorcizó a los ganaderos y otros enfermos. Cuando Jesús preguntó cuál era su nombre, la entidad que anidaba en un poseso, éste le respondió: somos legión, porque se trataba de muchos demonios, y le suplicaron que no los obligase a volver al abismo. Y ya saben el resultado, ¿verdad? Cerca del lugar se hallaba una piara, o sea, un rebaño de puercos, cerdos, marranos, cochinos, como les quieran decir. Y los demonios le pidieron permiso a Cristo para entrar en los animales. Jesús se lo concedió y los seres obedecieron. Momentos después, los cerdos enloquecidos se lanzaron por el precipicio a un lago o al mar de Galilea y se ahogaron. Esto es lo que nos cuenta la Biblia. En fin. Bueno, para rematar vamos a leer lo que dice la Biblia en el endemoniado de Gerasa, según nos narra San Lucas capítulo 8, versículo 26 hasta el 30 y tantos. Arribaron a la región de los Gerasenos, que está frente a Galilea. Al saltar a tierra vino de la ciudad a su encuentro un hombre poseído por los demonios, y que hacía mucho tiempo que no llevaba vestido, ni morada en una casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús echó a sus pies gritando con gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que él había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, pues en muchas ocasiones se apoderaba de él, y aunque le sujetaban con cadenas y grillos para custodiarle, rompía las ligaduras y el demonio le empujaba al desierto. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él contestó: Legión, porque había entrado en él muchos demonios y le suplicaban que no les mandara irse al abismo. Había allí un gran rebaño de cerdos, aquí dice rebaños, no piara, comiendo en el monte. Le suplicaron que les permitiera entrar en ellos. Y él se los permitió. Los demonios salieron de aquel hombre y entraron en los cerdos, y los cerdos se arrojaron al lago de lo alto al precipicio y se ahogaron. Viendo los que cuidaban los cerdos lo que había pasado, huyeron y se lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Salieron pues a ver lo que había ocurrido. Llegando junto a Jesús encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado, vestido y en su sano juicio a los pies de Jesús, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente del país de los Gerasenos le rogaron que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de gran temor. El miedo es otro demonio. Él, subiendo a la barca, regresó.
El hombre, de quien habían salido los demonios, le pedía estar con él, pero lo despidió diciendo: «Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo». Y fue por toda la ciudad proclamando todo lo que Jesús había hecho con él. Así es como la Biblia en realidad nos narra cómo fue este exorcismo de una legión. Si se fijan, primero hablaba un demonio y le decía: «No me saques», porque siempre en toda legión de demonios, o cuando son bastantes demonios, siempre hay un jefe, y es el último en salir al estar en una verdadera posesión. Pero en fin, las creencias en la posesión y la práctica del exorcismo existen desde los babilonios o incluso antes, y aunque hoy son muy escasas, reflejan el empeño del hombre por comprender y dominar las fuerzas desconocidas de su mundo. Los testimonios más antiguos de estas creencias fueron halladas en el palacio del rey asirio Asurbanipal o Sardanápalo, su nombre en griego. Qué nombrecitos, lo acepto, están muy feos, pero a lo mejor los nuestros les parecerían horrendos también a ellos. ¡Wow! En fin, en una tablilla de arcilla que data del año 650 a.C., un hombre pregunta a sus dioses cómo librarse de un espíritu tiránico que posee su cuerpo y su alma. En Egipto existe un culto llamado Sar, que considera el exorcismo como una mezcolanza de terapia, de grupo, superstición y espectáculo, a la vez que un negocio en manos de un clan de organizadores que prometen interceder ante los malos espíritus que, según ellos, pululan por los densos suburbios de la ciudad. De acuerdo con esta concepción religiosa, un afrit o genio puede entrar en una mujer por celos, envidia o amor, y su efecto es irreversible. Solo se pueden emplear ritos de carácter paliativo para impedir que el afrit o genio la maltrate. Esta semicuración consiste en bailes cuyos movimientos cíclicos se asemejan a los de los derviches danzantes islámicos. Los psiquiatras observan que el rito exorcista parece producir una especie de liberación o alivio en la persona aparentemente poseída, puesto que con ese estado se alivian ciertos conflictos neuróticos, ideas compulsivas, recuerdos en apariencia olvidados de hechos traumáticos y sentimientos de culpa que pueden ser el verdadero origen de la posesión. Por eso las autoridades eclesiásticas muchas veces descartan las posibles causas fisiológicas y psicopatológicas antes de iniciar un exorcismo. De hecho es ley, ahora con todo lo que se sabe acerca de la mente humana y de la medicina, se tiene que hacer primero un estudio para no meter la pata como ocurrió ya en el caso de Anneliese Michel, ¿sí? En fin, aún así, algunos psicólogos sostienen que las tendencias neuróticas o psicosomáticas ya existentes en la persona se refuerzan con la idea de la posesión y que la intensa relación que se desarrolla entre el exorcista, quien suele ser un hombre, y la víctima, con frecuencia femenina, está cargada de peligros emocionales y psicológicos que pueden ser de fatales consecuencias. El concepto cristiano de la posesión refleja la presencia de fuerzas malignas. Sin embargo, en algunas sociedades la posesión es considerada un acto de carácter divino. Y aquí les recuerdo que la mediumnidad es también un tipo de posesión por supuestos espíritus benévolos o incluso malévolos. Este tipo de posesiones también se da en el culto de los espiritualistas trinitarios marianos, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado con todo esto. El historiador francés Robert Amadou, doctor en letras, afirmaba que las causas de la posesión en estas culturas antiguas era síntoma de una feliz experiencia espiritual o de la benéfica encarnación de un espíritu. Bueno, pues aquí cada quien, ahora sí que su creencia, y en fin, eso es lo que puedo decir ahorita sobre el ritual del exorcismo. Y bien, cualquier tema que quieran ustedes que se les hable, pues por favor, déjenlo abajo en la caja de comentarios. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like al video, comenten abajo en la caja de comentarios y compártanlo en todas sus redes sociales.
Sin más por el momento, yo, Eric León Gatos Airets, me despido. Que pasen muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta la vista.